Bienvenidos a este nuevo encuentro de información médica a su alcance. Es un placer para mí este nuevo reencuentro junto a ustedes. Reciban mi saludo cordial con mucho afecto. Soy el doctor Jesús Galarraga Proviller, médico especialista en enfermedades de los pulmones, o sea, médico especialista en neumología. Hoy les hablaré de una afección muy importante teniendo en cuenta su frecuencia y la repercusión que tiene en la calidad de la vida de las personas que la padecen. Me refiero a apnea del sueño. La apnea del sueño es una enfermedad que se caracteriza por el cese súbito, la supresión brusca de la respiración durante el sueño. La palabra apnea significa eso, cese, supresión súbita, en fin, falta de respiración. La enfermedad es frecuente en adultos de la tercera edad. Prácticamente un 45% de los adultos pueden presentarla y un 10% de los niños, generalmente los que padecen de adenoiditis, sinusitis crónica o alergia nasal crónica. ¿Cómo se produce esta afección? La primera causa, la causa más frecuente, es la obstrucción de las vías aéreas. Las vías aéreas, recordamos que son las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios hasta el interior de los pulmones. La obstrucción de cualquiera de estos segmentos de las vías aéreas pues produce un obstáculo a la libre circulación del paso del aire que respiramos desde la atmósfera. Esta obstrucción de las vías aéreas que impide la circulación del aire que respiramos trae como consecuencia que entonces ya nuestro organismo no va a poder recibir la cantidad de oxígeno necesario, elemento vital para la vida. Pero esencialmente nos preocupa mucho en este caso el cerebro. La persona está dormida, presenta ausencias de respiración, el cerebro no recibe la suficiente cantidad de oxígeno y se producen una serie de acontecimientos que duran poco tiempo, pero que se producen de manera cíclica. Es decir, se produce una ausencia de respiración, aparece un sobresalto en el sueño, existe además entonces unos micros despertares, se producen unos micros despertares involuntarios e inconscientes hasta que posteriormente se reanuda la respiración. ¿Cuál es el signo de alarma, el signo de alerta de esta afección? Un fenómeno acústico que muchos de nosotros conocemos muy bien, que es el ronquido durante el sueño. Ese ruido estrepitoso que muchas veces impide el sueño, no solo de los acompañantes de la persona que lo sufre, sino inclusive hasta de personas que están a una distancia de la persona que está roncando. Pues bien, ese ronquido es precisamente el ruido que produce el choque de los componentes del aire a través de la circulación por el interior de las vías aéreas con los obstáculos, o bien flemas, o bien las paredes obstruidas, o bien estrechadas, o bien por pólipos o por tumores. Esa es la causa del ronquido, ruido estrepitoso, que muchas veces hace imposible poder estar en una habitación con la persona que sufre este fenómeno acústico. Lógicamente, por supuesto, teniendo en cuenta la gravedad del proceso, tendremos que analizar cómo se soluciona este problema. Pero antes de eso, pasemos entonces a los elementos básicos. Vamos a resumirlos en ronquidos durante el sueño, ausencia de respiración durante el sueño, sobresaltos súbitos. La persona sufre sobresaltos súbitos durante la noche con micros despertares involuntarios e inconscientes y hasta que se reanuda nuevamente la respiración. Por supuesto, estos fenómenos se van produciendo de manera cíclica durante la noche, por lo que, repito, la persona no descansa y no tiene un sueño reparador. De modo que entonces los factores de riesgo están vinculados a las causas, que son la obstrucción de las vías aéreas. En el caso de las fosas nasales, pues nos encontramos desde estrechamientos, desviaciones del tabique, pólipos nasales,
En el caso de la faringitis crónica, la laringitis crónica con tumores benignos o tumores malignos de la laringe, asma bronquial, bronquitis crónica, enfisema pulmonar. Otros factores de riesgo también que existen para esta afección, pues la obesidad es un elemento importante. Repito, las personas de la tercera edad en un 45% pueden presentar esta enfermedad. Los diabéticos, hipertensos, las personas que consumen alcohol, los fumadores, todo lo que produce obstrucción de vías aéreas, en caso del hábito de fumar, pues lógicamente también. Y lógicamente el uso de tranquilizantes, medicamentos para dormir, para los sedantes, en fin, también pueden ser factores de riesgo. Los síntomas y signos, como ya hemos dicho, pues está el signo de alerta, el ronquido, sobresaltos, la ausencia de respiración, que es lo que le da el nombre a la afección. Estas personas pueden despertarse con la boca seca, suelen presentar dolor de cabeza, disminución de los reflejos, no ha dormido bien, lógicamente, cansancio constante. Son personas que están constantemente cansadas, con sueño durante el día, vértigo, irritabilidad, desorientación en tiempo y espacio. Esos son los síntomas y signos más frecuentes. Las complicaciones, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares. Estas personas pueden presentar accidentes cerebrovasculares. Hay un aspecto que no puedo dejar de especificarlo, precisarlo y recalcar su importancia, que es que estas personas tienen un riesgo elevado de sufrir accidentes de tránsito, precisamente porque tienen disminución de los reflejos y porque además eso, durante el día tienen un sueño permanente y además un agotamiento, un cansancio constante. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? Bueno, pues precisamente son los familiares allegados, la persona que convive con la persona que ronca, quien evidentemente se da cuenta efectivamente, primeramente detecta el ruido, pero le llama la atención que además de que tienen el ronquido, también tienen ausencia de la respiración. En más de una oportunidad me han venido a ver, doctor, yo veo que él ronca, pero además de que ronca, me dicen entonces, se queda sin respirar. Eso alarma al familiar. Eso es lo que alarma al familiar, que se queda sin respirar y eso les preocupa. Eso es lógico, por supuesto. Entonces, ¿quién detecta habitualmente esto? El familiar. Pero ¿cómo se confirma esta afección? Mediante lo que se conoce como estudio del sueño. El estudio del sueño no es más que un examen, una prueba, mediante la cual se hace un registro de las veces que la persona deja de respirar durante la noche, durante qué tiempo no respira, que eso es muy importante, y sobre todo la disminución de la concentración del oxígeno en la sangre, que es precisamente el espejo de lo que va a pasar en la disminución del oxígeno en el cerebro. Tratamiento. El tratamiento precisamente es la eliminación de la causa. Se fundamenta en tratar de eliminar obstáculos de todo tipo. Flemas, pólipos, tumores, obstrucción crónica de la vía aérea en el caso del asma, en la bronquitis, pero a veces no se puede resolver el problema desde el punto de vista médico. Y entonces, médico desde el punto de vista me refiero a usando los medicamentos que habitualmente usamos para estas afecciones o tratamiento quirúrgico en el caso de eliminar un pólipo o un tumor. Y entonces, pues para eso debemos usar equipos que producen presión positiva continua de aire. Esos son los equipos que logran resolver la obstrucción crónica de las vías aéreas y créanme que logran erradicar los ronquidos, así como que desaparezca la apnea del sueño. Estos equipos que están en el mercado desde hace muchos años han demostrado su eficacia, han demostrado su eficiencia, garantizando la salud y una mejor calidad de vida, que es de lo que se trata en estas personas con esta afección. Hay una pregunta. A Ana María Cuesta. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Ana María, por el interés que ha mostrado en este tema. Muchísimas gracias también a todos ustedes por los correos tan cariñosos, con sincero afecto, con gran cariño que me envían y que además demuestran el interés por estas presentaciones de información médica a su alcance. La pregunta es, Ana María
cuesta. Doctor Galarraga, todas las personas que roncan padecen esta enfermedad. Muy buena pregunta, Ana María. No, la respuesta es no. Todas las personas que roncan no tienen por qué padecer esta afección. Lógicamente, si la persona ronca y como también hemos dicho ya, tiene ausencia de la respiración durante el sueño, ya ese es un candidato o es una candidata para que se le haga el estudio del sueño. Y a través de esa prueba que se llama, dicho sea de paso, polisomnografía, vamos a estudiar entonces cómo duerme, cómo es su sueño, cuántas veces se despierta con sobresalto durante la noche, cuántas veces no respira, cuántas veces y qué tiempo se queda sin respirar y lógicamente la disminución del oxígeno que está llegando al cerebro. Ese es el candidato para esta prueba. No todo el mundo tiene que tiene que padecer la enfermedad. Bueno, lógicamente, un porcentaje importante sí, pero no todos. Es decir, que estamos hablando de personas en las que se demuestra que roncan, pero que además tienen ausencia de la respiración durante el sueño. Muchas gracias, Ana María, por el interés mostrado en el tema. Muchas gracias también al equipo técnico que hace posible realmente esta comunicación con ustedes. Me despido hasta un nuevo encuentro, como siempre, deseándoles que sean felices, mucha salud y mucha suerte.